Yo me iba a la iglesia a las 6 de la mañana. Y cuando iba a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la tarde de la iglesia, en ayuno y oración. Yo duraba aproximadamente 12 horas de oración y ayuno. Escucho la voz del Padre en voz audible, que me dice: Israel. ¿Tú sabes la distinción que es esa? El Padre hablándote. Pero cada palabra del Padre era como un trueno. Yo caía al suelo. Nadie que escuche la voz del Padre queda en pie. Si tú quedas en pie cuando el Padre habla, no es el Padre que está hablando. Yo caí como muerto al suelo. Que yo llegué a una iglesia en una ciudad llamada Vercelli, Italia. Cuando yo llego a esa iglesia, el Señor me dice: no te van a dar ofrenda, ni te van a querer entregar el micrófono, por lo que yo te voy a revelar aquí. ¿Qué Dios me reveló ahí? Desde el ministerio pastoral hasta los músicos y todo el mundo había pecado. ¿A quién Dios puso a traducirme? A la misma pastora. Era una pastora. Y ella estaba en adulterio. Y el Señor me dice aquí hay pecado desde la pastora y todos los líderes, hasta los músicos, están en pecado. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión te pedimos que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos realizando. En esta ocasión tengo la dicha y el honor de estar sentado junto a un hombre de Dios, el pastor Israel Mato. Pastor, Dios le bendiga mucho. Amén, Dios te bendiga, Antonio, de una manera muy especial. Me gozo en estar aquí nuevamente en tu programa tan visto. Cuando estuvimos aquí el otro día, tuvo un alcance extraordinario. Y tuve llamada de España, llamada de diferentes latitudes de Europa, llamada de Estados Unidos, llamada de Chile. Y eso habla muy bien de lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de este programa. Sí, pastor, porque realmente hay una necesidad de un buen contenido en este tiempo, y creo que Dios nos está utilizando para pues llevar este contenido y que los hombres de Dios puedan exponer la palabra del Señor. En esa ocasión recuerdo que usted habló de las cosas que están pasando en el mundo actualmente, de las guerras y esas cosas. Pero yo lo conozco a usted hace muchos años, y sé que tiene muchas experiencias con Dios. Dios le ha permitido andar por muchas partes, viendo señales, maravillas, liberación. Y quiero que en esta ocasión, si es permitido, pues nos hable acerca de esas experiencias, porque hay una generación que no conoce al Dios que hace milagros y al Dios que liberta. Mira, diríamos, si vamos a hablar de la experiencia con el Señor, lo que Dios ha hecho conmigo, fíjate que tomamos como referente, a mí me gusta siempre tomar como referente al mismo Jesucristo. Sí. Fíjate que Jesucristo, en su ministerio, aproximadamente 3 años y medio, vamos a decir, el ministerio de Cristo fue el ministerio más poderoso que pasó sobre la tierra. Era Dios hecho hombre. Pero fíjate que Cristo era la santísima entidad que cruzó sobre la tierra. Era lo más disciplinado que había. Así es. El ministerio, para que Dios pueda hacer algo, debemos comprender a Dios en diferentes aspectos, todo espiritualmente. La Biblia dice que Dios es espíritu. Sí. Dios no es carne. Entonces, debemos tratar esto en el espíritu. Fíjate que la mayoría de veces que tú analizas, por ejemplo, los 4 evangelios, donde se habla, de Jesús se habla en la Biblia entera. Hay gente que no sabe esto. De Jesús se habla en la Biblia entera. Jesús tuvo intervención en la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Cristo. Pero ese no es el tema ahora. El tema es intervención de Dios, vamos a decir. Dios, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿cuál es ese el principio de Dios? Dios es sempiterno. Dios no se sabe cuál fue ese principio. Y Dios no crea nada desordenado.
Pero lo que más me llama la atención es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí. O sea, había un desorden, había tiniebla en la tierra, pero el Espíritu de Dios se paseaba por encima de la tiniebla. O sea que Dios siempre ha estado por encima, el poder de Dios ha estado por encima de la tiniebla. Y se ha movido siempre, no importa el caos que haya en la tierra, no importa, fíjate que había desorden. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios no creó la tierra desordenada ni vacía tampoco. Pero ¿qué sucede? Si vemos en la actualidad ahora mismo, hay un desorden espiritual en la tierra. Sí. Pero el Espíritu de Dios, fíjate que Jesucristo dijo, yo me voy, pero no dejo solo. Enviaré al Consolador que los guiará sobre toda justicia. O sea que el Espíritu Santo se sigue moviendo todavía sobre la faz de la tierra. Sí. Pero hay algo muy importante que tenemos que aclarar primero para entrar en materia sobre lo que se llama revelación de Dios. Lo primero es que Dios, cuando va a tratar con una persona, lo hace con un propósito. Dios no trata con una persona por tratar. Debemos tener muy en cuenta lo que son los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Esos tres factores hay que tenerlo en cuenta para que Dios trate como una persona. Lo primero es, como te hablaba de Cristo ahorita, que el ministerio de Cristo era uno de los ministerios más disciplinados y más organizados que existió jamás. No va a haber otro ministerio más disciplinado y más organizado. Cristo vino con un objetivo. Sí. Fíjate que cuando Cristo llega ante Juan, en Mateo capítulo 3, versículos 13 y 14, Juan le dice a Cristo, tú vienes a mí donde yo tengo que ir a ti, como que parafraseando yo. Y él le dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y fíjate que hubo una presencia ¿de quién? Del Padre. Hubo una presencia en forma de paloma del Espíritu Santo. O sea, lo que te quiero dejar dicho ahí, que ahí estaba la triunidad de Dios omnipotente. Estaban las tres manifestaciones conjuntamente en ese mismo momento, en ese mismo instante. Ahí ya podemos hablar de la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Sí. Lo que el diablo nunca ha asimilado es que hay un abismo muy grande, una separación entre Dios y él, y entre el reino de la tiniebla y el reino de la luz. Y eso es lo que muchos predicadores no han entendido. No han entendido de la diferencia que hay gente que está predicando la palabra. Acuérdate que hablé en la otra intervención que tuvimos aquí, de que hay muchas personas predicando, pero no son predicadores. Lo que son es lo que llamamos motivadores. Dios mío. Motivadores es una persona que le habla a la gente lo que la gente quiere escuchar. Sí. Tienen la unción saulista. Saúl, en vez de obedecer a Dios y en vez de hablar y de llevarse de Dios, se llevó del pueblo. Hay gente que lo que está hablando es para que el pueblo se sienta bien. Lo primero que te voy a decir es que un hombre usado por Dios, de revelación de Dios, que Dios ha tratado con él, no necesariamente habla lo que el pueblo quiere escuchar. El hombre, fíjate de Micaías, cuando acá le propuso al rey Josafat que fueran contra Ramón de Galaad, le dijo, ¿qué le dijo Josafat al rey acá? Le dijo, no hay un hombre aquí porque acá tenía, ¿cuántos profetas tenía? 400 profetas. 400 profetas que todos le profetizaban bien. Pero fíjate la diferencia entre acá y Josafat. Josafat observó que ninguno de esos hombres hablaba de parte de Dios. Y le dijo aquí, espérate, tu pueblo es mi pueblo, es verdad, pero no hay un hombre que hable de parte de Dios aquí. Fíjate la visión. Hay dos factores importantes que el hombre de Dios tiene que tener. Discernimiento de espíritu y visión. Josafat inmediatamente se dio cuenta que el espíritu de Dios no estaba en ninguno de esos profetas. ¿Y qué le dice acá? Sí hay un hombre llamado Micaías, llamado Micaías. Acá reconoce que Micaías hablaba de parte de Dios, pero nunca me habla nada bien. ¿Y qué dice
ahí le da fuerza a lo que te estoy diciendo, que no necesariamente el hombre de Dios tiene que hablar lo que al pueblo le agrada. Tú tienes que ser un predicador, tú tienes que ser un representante de Dios, no un motivador. La motivación déjaselo a la gente secular, a los animadores seculares, a los locutores seculares, Sí. Wow. a los periodistas seculares, déjale la animación. Nosotros como hombres de Dios no somos ni debemos ser, o sea, no debemos ser motivadores. Nosotros tenemos que hablar la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que hay un reino de las tinieblas que está causando estragos, que ha puesto al mundo boca arriba. Se necesitan y van a entrar en escena. Déjame decirte esto. Van a entrar en escena hombres de Dios y específicamente jóvenes, porque hay un mensaje directo en Joel 2:28 que dice: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, los ancianos soñarán, pero ¿qué dice? Los jóvenes verán visiones. Sí. Hay una profecía, gloria al Señor, llamada a promover hombres de Dios relativamente jóvenes. Dios va a llamar, mira, yo me gozo, se cuentan los predicadores, tú lo puedes contar con los dedos de la mano, pero hay unos predicadores entre 20 y menos de 30 años, que esos predicadores están estremeciendo el infierno, están estremeciendo las estructuras del infierno. Y la mayoría de predicadores que Dios está usando no llegan a 50 años. Fíjate, pero hay una profecía que se está cumpliendo ahí. Pero antes de hablar de experiencia, de mi experiencia personal, y yo quiero que nosotros nos vayamos al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en su capítulo 2, hay una revelación increíble. Y lo primero que el título tiene es el reino del ungido de Jehová. Y aquí hay una revelación que dice: ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos? Piensan cosas vanas y se levantarán los reyes de la tierra. Óigame bien, los reyes de la tierra. Y ahí hay una coma. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí hay una revelación terrible. Dios. Que la gente no ha entendido. Alabanza, siento el Espíritu Santo. Dice que los reyes de la tierra, ¿de quién está hablando? Está hablando aquí de presidentes, está hablando de reinados terrenales. Oye, se amotinan. Dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos? Piensan cosas vanas y se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿De qué está hablando aquí el salmista? ¿Qué es lo que está diciendo? Alabanza hacia el nombre de Dios. O sea, aquí hay una revelación profunda que pocos predicadores han captado. Y está hablando de una relación tenebrosa del mar con los hombres. Y está hablando de una relación del ungido, de los hombres ungidos de Dios. Específicamente aquí está hablando del reinado del Mesías. Pero es que el reinado del Mesías abarca todo el que esté unido al Mesías. Aquí hay dos bandos. Sí. Shamaya, gloria. Aquí hay dos bandos. ¿Cuáles son? Hay dos reinos específicamente. El reino de la luz, que lo compone el Padre Santo, el Hijo y el Santo Espíritu. Que las tres, óyeme bien, las tres manifestaciones han incidido desde el principio de los tiempos hasta ahora. Y hasta la culminación con el reinado universal del Mesías que viene. Pero tú no te puedes escapar que viene un reinado antes del Mesías. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Lo que debemos terminar aquí es en este salmo. ¿Qué es realmente? Aquí está hablando de dos relaciones monolíticas. Dice que ¿por qué se amotinan los pueblos? Hay una amotinación. Amotinación significa reverdía en contra del reino de la luz. Dicen: y se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes.
Los reyes de la tierra son los presidentes, las organizaciones mundiales, el poder militar, el poder político y el poder monárquico, porque todavía hay monarquía en la tierra, hay reyes todavía en la tierra, sí. Hay presidentes y también hay dictadores. Todos se van a unir. Entonces lo que la gente no se da cuenta, que el apóstol Pablo refirió, que el ministerio de la iniquidad está en función, solamente que hasta ahora hay algo que lo detiene. ¿Qué significa que el ministerio está en la iniquidad? Desde aquellos tiempos de la iglesia primitiva, ya las estructuras del anticristo estaban trabajando. Son organizaciones muy antiguas que están. Déjame decirte que los presidentes no gobiernan al mundo. Hay 14 familias específicamente que son los que mueven los hilos de la tierra. Los presidentes son títeres. Mira, falleció creo que el año pasado, falleció un hombre llamado Jacob Rothschild. Este señor, Jacob Rothschild, es la familia más acaudalada de la tierra. Esta gente no salen en Forbes. No, estas 14 familias no salen en el Forbes. A ellos no les conviene. Déjame decirte algo, que dicen que Elon Musk es el hombre más rico de la tierra. Te voy a declarar algo aquí hoy. Elon Musk ni siquiera se le aproxima al que menos tiene de esas 14 familias. Ellos no salen en Forbes. Ellos son los dueños del mundo. Son los dueños de todos los bancos centrales de la tierra. Ellos son que gobiernan los bancos centrales, especialmente la familia Rothschild a la cabeza. Pero te tengo noticia. La mayoría de esa familia descienden ¿de dónde? Son judíos. Judíos alemanes, judíos ingleses, judíos estadounidenses. La economía de Estados Unidos la mueven la clase judía. ¿Por qué tú crees que siempre hay como esa reserva sobre Israel? Israel tiene derecho a defenderse, Israel esto. Lo que pasa es que la economía estadounidense la mueven los judíos. Son los dueños de la Reserva Federal de Estados Unidos. Son ellos que hacen el dólar. O sea, ellos no necesitan dinero, ellos son el señor dinero. Oye lo que te estoy diciendo. Dios mío. Entonces, esa es la plataforma del anticristo. Pero quiero saber, ¿cuál es la revelación exacta que está haciendo aquí el Salmo? El Salmo 2, del reinado del ungido. Dice, se amontinan los pueblos y consultan cosas vanas. Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes. Y los príncipes, ¿de quién está hablando aquí? ¿Qué revelación hace el apóstol Pablo? Dice, en Efesios 6, 10, 11 y 12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Y qué es lo que dice aquí? Los reinos de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Aquí hay una fusión. Lo que el salmista está revelando aquí es una fusión entre el poder político de la tierra, el poder militar, el poder monárquico. Están consultando con el reino de la tiniebla, con los principados. Hay una fusión para los últimos tiempos. Va a haber una fusión. Una fusión. ¿Tú sabes para qué? Para atacar la iglesia. Para atacar el reino de la luz. Dios. En lo terrenal, alabanza. Y en lo espiritual. Entonces, pero que ahí mismo también revela una relación que debe haber entre el reino de la luz, entre Cristo, el Espíritu Santo, el Padre y los predicadores. Sí. Los pastores, los evangelistas. ¿Qué dice? ¿Cuál es el objetivo de esta alianza que hacen los reinos de la tierra, los reyes de la tierra con los príncipes de las tinieblas? ¿Cuál es el objetivo? Lo dice, lo revela. Dice, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué significa para ti ligadura? Es algo que se liga. Vamos a hablar de la construcción. Los que saben de construcción saben lo que yo voy a decir. ¿Qué elementos se utilizan para tú formar una liga? Lo primero es que tú usas el elemento agua y agarra un producto químico llamado cemento o yeso o cemento blanco. Generalmente eso se usa en una liga. Y agarran algo que se llama arena. Y hacen entonces eso, lo ligan. Eso se llama ligadura. Entonces, ¿pero qué sucede? Cuando eso se seca por el sol o por el fuego, ¿qué sucede? Esa ligadura y no se separa jamás. Y crea algo fuerte, poderoso,
una estructura poderosa. La mayoría de edificios tienen estos componentes. Fíjate que son fuertes, se hacen rascacielos Sí. y lo suben hasta 27, 40 plantas para arriba. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahora, la pregunta es la siguiente. La ligadura entre el Espíritu Santo, entre el Padre, entre el Hijo, es indivisible. Por eso que me gusta mucho nuestro juramento trinitario, que dice en nombre de la Santísima y Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Vamos a decir triunidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Para Dios usarte, lo primero que tú tienes que trabajar en dos direcciones. ¿Cuáles son estas dos direcciones en una misma vía? Dos direcciones, dos carriles en una misma vía. Tú tienes que cosechar una relación con Dios y fomentar tu ligadura con Dios. Fíjase que cuando el agua se liga con la arena y el cemento, ya eso no se puede desligar. No. Hay una anécdota muy famosa de una niña que era cristiana y su papá no quería que fuera cristiana. Y ella le dijo, bueno, vamos a hacer algo. ¿Tú quieres que yo no sea cristiana? Está bien, vamos a tomar un café, pero yo quiero que tú me lo hagas. Y ella le dice al padre, yo no voy a ser cristiana si tú me haces ese café. Y después que el café está hecho, dice el padre, bueno, si es un café, vamos a hacerlo. Le dice, échale leche al café ahora. Ah, pero vamos a echarle leche, mejor todavía. Y después le dice a la muchacha, a la joven, al padre, sácale la leche al café. Dice, mija, eso no se puede. Ah, pues padre, para eso mismo, mi relación con Cristo no se puede romper porque mi relación con Cristo es como la leche ligada con el café. Así como cuando tú ligas la leche con el café y no se le puede sacar, así mismo es mi relación con Cristo. Yo no puedo salir de aquí adentro. Haz lo que tú quieras. Lo primero es que tengo que decirte que el diablo está trabajando arduamente para que los hombres de Dios no tengan ligadura con Dios. Es lo que revela el Salmo. Rompamos su ligadura. Satanás y el reino de la tiniebla están trabajando para romper tu relación con Dios. A Satanás no le conviene ningún hombre de Dios que tenga una ligadura con Dios monolítica. Porque cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios llega a un sitio, no se le escapa nada. No se le escapa nada. Hay demonios metidos en los cuerpos. Alabanza. Que están hasta en las iglesias, que están danzando, están hablando hasta lengua en las iglesias. Sí. Pero la diferencia es que cuando llega un profeta de Dios, un hombre de Dios ungido, que tiene esta ligadura que Satanás no ha podido romperla. No ha podido romperla. Óyeme, Satanás está descubierto. Está descubierto. Si Satanás tiene su reino bien organizado y Satanás opera desde el segundo cielo, que es donde habita, porque la palabra cielo tenemos que mirarla de esta forma. El cielo atmosférico, que es donde vemos el reflejo del mar azul, la atmósfera terrestre. El cielo astronómico, que es donde se mueven las estrellas, las constelaciones galácticas. Y el tercer cielo. Más para arriba de ahí yo no sé qué es lo que hay. O sé lo que hay. Alabanza hacia Dios. Lo que no sé es donde la Biblia especifica que Dios está después del tercer cielo, al lado del norte. Al lado del norte, lo describe en el libro de Isaías 12:14 en adelante y Ezequiel 28:14 en adelante. Cuando Satanás dice, subiré mi trono a lo más alto, al lado del norte y seré semejante al Altísimo. Fíjate que Satanás nunca dice seré igual, sino que seré semejante. Y entonces ahí dice, cortado fuiste por tierra y en el Seol será tu sepultura. Entonces, hay una palabra clave que se menciona en estos dos versículos, semejanza. Semejanza, ojo con esto, que es lo que Dios nos dio a nosotros. Lo que Satanás quería fue lo que Dios nos dio a nosotros, la semejanza. Entonces, Satanás se rebela contra Dios. Dice, pero esto era lo que yo quería y me botaron del cielo. Y tú se la das a los hombres. Un ser inferior, porque Satanás considera a nosotros un ser inferior. Lo que Satanás no sabe es que cuando Cristo revela, váyanse a Jerusalén y no se muevan de allá hasta que sean investidos con la promesa. Satanás lo que no sabía es que Dios
nos puso a nosotros, por eso es que somos semejantes. Sí. Nosotros somos un ser. La Biblia lo revela en 2 Tesalonicenses 5:23. Dice, el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Está hablando que nosotros contamos con espíritu, contamos con alma y contamos con un cuerpo. Fíjate que en la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros también tenemos 3 elementos en el ser viviente. Cuando Dios sopla, porque nosotros somos lo que somos, un soplo de Dios. Sí. El soplo de Dios. Cuando Dios sopla en aquel muñeco de barro que forma en el jardín del Edén, ahí vino un cuerpo, alabanza, ese primero forma el cuerpo, pero en el soplo vino los elementos que componen nuestro cuerpo, todos los sistemas que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene electricidad, agua, tiene calcio, tiene fósforo, tiene zinc, tiene hierro. Nuestro cuerpo tiene de todos los elementos que tiene la tierra. Y fíjate que la tierra tiene un 75% agua y un 25% tierra. Así mismo es el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un 75% agua y un 20% de tierra. Es más líquido lo que tenemos por dentro que lo que tenemos de masa corporal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un hombre de Dios, específicamente que está ungido con el Espíritu Santo, llega a una iglesia, llega a un estadio, lo primero que Dios hace es que le revela todo. Y ahí voy de las experiencias que Dios trató conmigo. Lo primero que Dios le dice, mira, esa persona tiene tal demonio. Y a veces hay unos predicadores, que no voy a revelar su nombre ahora mismo, que Dios lo está usando grandemente. Y no están saliendo mucho en redes sociales. El otro día hubo un predicador por allá donde yo ministro, que Dios le reveló hasta nombre. Pero nunca había ido a esa iglesia y empezó a revelarle nombre y empezó a revelar los problemas. Ese es un hombre usado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Eso es lo que Satanás quiere romper. Satanás quiere romper esa relación monolítica. Fíjate, tenemos que hablar de la historia de José como referente. José, en el capítulo 37 del libro de Génesis, en su versículo 9 por ahí, tiene un sueño. Lo primero es que debemos tratar el contexto literario y el contexto histórico. José tiene unos sueños fuera de lo normal. Que él se sueña que están atando manojo, él y sus hermanos en el campo, pero en los manojos de los hermanos se inclinan ante el manojo de él. El manojo eran unos sacos donde llevaban los tallos del trigo. Y también se sueña que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban ante él. Cuando él le cuenta estos sueños a Jacob, delante de sus hermanos, lo que hace es que los hermanos se burlan. Pero la Biblia dice que Jacob, un hombre de experiencia con Dios, que había tenido experiencia con Dios, meditaba en los sueños del muchacho. Sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando José revela esto no cae bien en la familia. Las revelaciones de Dios no caen bien en la familia. Pero fíjate que Jacob tenía un hogar disfuncional. Dentro de ese hogar disfuncional de la familia, gracias, de la familia de Jacob, wow. ¿Qué había? Habían fornicarios, habían asesinos, habían rebeldes. Que esos hijos, Leví y Simeón, ¿qué hicieron? Acabaron con un reino completo. Después de Jacob haber hecho un pacto tomaron como parámetro la deshonra de Dina. ¿Y qué sucede? Que ellos venden por esa revelación. Por eso es que las revelaciones de Dios hay que esperar que Dios nos ordene para revelar. Tú no puedes revelar lo que Dios te muestra. Tú no puedes revelarlo de una vez. Sino que la revelación de Dios hay que contarla en el momento preciso que Dios te ordena. Sí. José revela lo que Dios le estaba tratando. Pero ¿qué sucede? Vemos la inexperiencia de José. José no sabía que era Dios que lo estaba metiendo en su propósito. Dios escoge a José dentro de esa familia disfuncional de sicario. Entonces, esto mismo está pasando en el mundo ahora. Dios está escogiendo ciertas personas de la familia disfuncional de la herencia de Adán. De la herencia de Adán que ha visto en el mundo, porque Satanás ha corrompido la herencia que tuvimos por ser. La ha corrompido. La empezó a corromper en el mismo
a la salida de la barca del diluvio, porque Dios exterminó la generación cainista, pero había una herencia pecaminosa que todavía estaba. ¿Qué sucede? A través de Can, la maldición de Can, entra esa generación pecaminosa, y Satanás siempre ha perseguido la herencia espiritual que Dios nos ha dado. Pero ¿qué sucede? Dentro de la familia disfuncional de Jacob, José es escogido para el propósito de Dios. Siempre habrá alguien en las iglesias, siempre habrá alguien en la familia, siempre habrá alguien que Dios va a coger para establecer su diseño, para hablar. No son todo tipo de personas. Entonces, ¿qué sucede? Que miremos la historia de José en dos contextos. En el contexto histórico y en el contexto literario. Fíjate que José es vendido por sus hermanos. ¿Qué pudo crear Satanás en José? Lo vendieron. Lo sacaron, un muchacho mimado. Un muchacho protegido por su padre. Un muchacho amado. Dicen, según los eruditos, tenía alrededor de 16, 17 años. Y él es vendido. ¿Por quién es vendido? Por lo que debieron protegerlo. Sus hermanos mayores lo venden con toda furia. Lo que pasa es que la presencia de Dios, la revelación de Dios, provoca un impacto en el infierno, provoca una furia en el infierno en tu contra. Por eso que hay muchas personas que Dios está tratando con ellos. Atención, amados hermanos que me están escuchando, que me están viendo ahora mismo por este medio. Atención, predicadores, atención, evangelistas, atención, hombre de Dios, que tú sabes que Dios está tratando contigo. Lo que tú tienes de parte de Dios va a provocar en el infierno, va a provocar un ruido en el infierno. ¿Tú sabes lo que causa más ruido en el infierno? El silencio de muchos cristianos. Cuando el diablo se levanta contra ti, tú lo que tienes que guardar silencio y confiar en Dios. Cuando el infierno ve que tú no hablas, dice, pero ven acá, esta persona lo estoy matando, lo tengo acorralado y no habla. Fíjate que Cristo enmudeció. Sí. Cristo, la Biblia dice que como oveja fue llevado al matadero y enmudeció ante sus trasquiladores. Y eso es lo que está pasando con mucha gente de Dios. Ese es el elemento que falta en mucha gente que Dios está tratando con ellos para llevarlo al ministerio profético. Satanás le teme a la unción profética. Si hay una unción que Satanás le teme, es a la unción profética. ¿Por qué Satanás le teme a la unción profética? Porque un profeta no es don de profecía. El don de profecía viene con el Espíritu. Pero el ministerio profético es un ministerio. Pero fíjate que todos los profetas tuvieron un llamado primero y una preparación. Porque Dios primero llama, prepara y envía. Nadie es profeta sin un llamado de parte de Dios. Pero fíjate, por ejemplo, Isaías. ¿Cuándo fue llamado Isaías? No fue en el capítulo 1, ni en el capítulo 2, ni en el capítulo 3, ni en el capítulo 4, ni en el 5 ni siquiera. Fue en el capítulo 6. Ahí es que Isaías revela su llamado. Dice, en el reinado del rey Usías, vi yo a Jehová sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Un trono alto y sublime. ¿Por qué Isaías recibe la revelación en el capítulo 6 y no en el capítulo 1? Porque Isaías en el capítulo 1 hasta el 5 no estaba en eso. Isaías era primo del rey Usías. Isaías vivía en el palacio y la realeza. Hasta que el rey Usías muere. El rey Usías muere y Isaías entra como una depresión porque ellos se llevaban como hermanos. Y ahí es que Dios aprovecha para tratar con Isaías, para hacerle su llamado. Pero un llamado profético no es lo mismo que tú tener un don de profecía. Porque cuando tú tienes un llamado profético, es que Dios despacha contigo, Dios habla contigo, Dios se te revela. Entonces ahí vamos a entrar en las experiencias. Dios mío. Yo tuve un llamado de parte de Dios profético. Era 1999, 1998 por ahí. No, 1998. Yo me crié en el Evangelio. Pero ¿qué sucede? Atendí el llamado de Dios.
de una manera personal cuando tenía, en 1996, el 5 de enero me convierto al Evangelio. De una manera ya directa. Y 2 años después, yo llego de un culto en un hogar. Yo me congregaba en una pequeña iglesia. Y ese día, yo tenía una relación con una joven, antes de ser cristiano. Y ella llega a mi casa, yo no estaba ahí, yo estaba en un culto. Y me dice mi hermana, mira, esta persona te estaba buscando y quiere hablar contigo. Y yo no quería hablar con esa persona. Porque yo me convertí de verdad. Yo no quería ninguna relación con el mundo. ¿Y qué sucede? Que me acuesto temprano para que el enemigo no me tentara a bajar a la cita que esa muchacha me veía, al dardo de Satanás. Y cuando me acuesto, alrededor de las 9, casi las 10 de la noche, me estoy quedando como dormido y escucho esa voz que me dice, Israel. Mi inexperiencia, no tenía experiencia de eso. Escucho esa voz que me dice, Israel. ¿Sabe qué yo hice, Antonio? ¿Qué hizo? Reprendí al diablo. Y digo, que el Señor te reprenda, Satanás. Escucho la voz que me dice otra vez, Israel. Que el Señor te reprenda, Satanás. Y escucho una voz después que me dice, Israelito. Me quedo pensando, Israelito. Pero solamente las personas que me conocen de niño me pueden decir a mí Israelito. A mí cuando yo estaba pequeño me decían Israelito. ¿Pero por qué me decían Israelito? Porque el primer pastor que tuvo mi madre se llamaba Israel. Entonces a mí me decían Israelito para distinguirnos. Digo yo, por eso esto tiene que ser alguien que me conozca. Y volví y dije que la sangre de Cristo te consuma. Y ahí me quedé dormido. Al otro día voy a un culto de oración en la iglesia. Para la gente que no le gustan los cultos de oración. Los cultos que a mí me gustaban eran de oración y de enseñanza. Yo no me perdía un culto de enseñanza. Y hay una profetisa en la iglesia, una mujer que Dios usaba mucho. No era cuestión de relajo. Esta mujer era baja de estatura, pero esta mujer tenía una unción aterradora. Wow. Esta mujer sale danzando. Yo estoy hincado atrás en lo último. Y yo nunca había visto algo semejante. Y esta mujer con los ojos cerrados sale danzando desde el púlpito sin chocar ningún asiento ni ninguna silla. Y cuando vine a ver, en cuestión de segundos, diríamos yo, tenía la mano puesta en mi cabeza. Dice, ¿por qué tú me reprendes cuando yo te llamo? Yo no hallaba qué hacer. ¿Por qué tú me reprendes cuando yo te llamo? Fui yo que te llamé anoche. Cuando yo te llame, tú tienes que decir, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Porque yo te llamo como el profeta Samuel. Yo digo, Dios mío, yo no asimilé, tú sabes la distinción que es esa. Que el eterno, el creador del cielo y de la tierra, te llame por tu nombre. Que te distinga entre 8,000 millones de personas que hay en el planeta Tierra y te llame a ti, que te preste esa atención. El creador del universo, la entidad, la persona más poderosa que existe. No hay un poder desde el cielo hasta la tierra más grande que el de Dios. Y que Dios te llame. Fíjate que hay muchos poderes, desde el cielo a la tierra hay muchos poderes, todos son estructurales, pero toda estructura la gobierna Dios. Sí. He visto predicadores decir, gloria al Señor, moverse, que los ángeles, que los demonios se mueven en lo sobrenatural. Te tengo una revelación, los demonios no se mueven en lo sobrenatural, ni los ángeles tampoco, se mueven en lo sobrenatural. Los demonios y los ángeles se mueven en la naturaleza espiritual. Naturaleza espiritual. Y nosotros los seres humanos nos movemos en la naturaleza humana o material. Pero sobre lo natural solamente se mueve Dios. Que se mueve por encima de las dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza humana.
Ahora Dios agarra a los hombres de Dios y los mueve a nivel de la naturaleza espiritual. Nosotros somos uno híbrido. Y eso es lo que la gente no sabe. Eso es lo que muchos predicadores no saben, que nosotros somos híbridos. Nosotros tenemos componente material y componente espiritual. Porque tenemos espíritu. Sí. Lo que los animales no tienen. Lo que Satanás no tiene. Satanás es un espíritu, pero no se mueve en lo material, se mueve también en la naturaleza espiritual. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Entonces, Dios, en su inmensa misericordia, me toma, como está tomando a muchas personas. Aquí hay personas que me están escuchando y me están viendo y saben lo que yo estoy diciendo, que Dios está tratando con ellos. A ti que Dios te está llamando. A ti que Dios está tratando contigo. Oye, no tomes esto a la ligera. Es algo especial. Tú eres un ser especial. Por eso el Señor le dice a Jeremías: desde antes que tú nacieras yo te escogí. Y desde el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Wow. Entonces, pastor, ¿qué usted hizo luego que esta mujer, esta profetisa, le dijo, no me reprenda cuando yo te llamo? Y usted dijo algo que me gustó mucho. Los cultos de oración. Mi bautismo en el Espíritu fue un culto de oración en un hogar que dábamos los jóvenes. Porque se ha perdido hoy en día los cultos de oración y de enseñanza bíblica. La gente brilla, pero por su ausencia en estos cultos. Los cultos que a la gente más le gusta hoy en día son los cultos proféticos. Los cultos donde le van a decir cosas. Pero los cultos de formación, los cultos de fundamento, la gente no va a ellos. Ahí vamos. Muy excelente pregunta, Antonio. Ahí vamos. ¿Qué yo hice? Méteme con Dios. Empecé porque hubo una consejería después de eso. Sí. La misma profetisa me dijo: usted lo que tiene que hacer ahora es buscar a Dios, fomentar una relación con Dios. Yo los martes y los jueves, yo me iba a la iglesia a las 6 de la mañana. Y cuando iba a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la tarde de la iglesia, en ayuno y oración. Yo duraba aproximadamente 12 horas de oración y ayuno. Pero presentaba el ayuno antes. Hay gente que no sabe que una hora de oración equivale a un día de ayuno. Y cuando tú oras 12 horas de oración en el día, ¿sabes que tú estás haciendo 12 días de ayuno en un día? Pero aparte de eso, métele el ayuno. Mientras más tú te acercas a Dios, Dios se acerca más a ti y el diablo se aleja más de ti. Lo que pasa es que hay un poder que Dios quiere explotar en el ser humano, a lo que llama. Y es el poder de la santidad plena. Wow. El poder de la santidad plena es algo tan arrollador. Fíjate, cuando Felipe, el evangelista, no el apóstol, sino el evangelista, iba para una ciudad, ya los demonios iban saliendo de la ciudad. Porque no era lo que Felipe tenía. No era lo que era, sino lo que él portaba. Él portaba el santo. Pero fíjate que después de eso, el asunto se fue más profundo. En una ocasión, yo tengo una revelación. Lleve bien. Yo tengo una revelación. En que yo voy caminando. Yo no sé si tú te acuerdas. Tú eres muy joven. Pero cuando estaban haciendo la avenida que cruza por el zoológico, lo primero que hicieron fue un puente ahí. Y ese puente duró mucho ahí, sin esa avenida. Y yo me acuerdo que en esa revelación yo caminaba encima de ese puente. Y de repente escucho la voz del Padre en voz audible, que me dice: Israel, en voz audible. ¿Tú sabes la distinción que es esa? El Padre hablándote. Pero cada palabra del Padre era como un trueno. Por ejemplo, mi nombre tiene ¿cuántas letras? I, S, R, A. Cada palabra era un trueno. Cuando él dijo I, fue un trueno. Is, cuando dijo I, fue un trueno. Cuando dijo Ra, fue un trueno. Y cuando dijo él, fue otro trueno.
Y cuando dijo, yo soy Jehová que te hablo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo caí al suelo. Nadie que escuche la voz del Padre queda en pie. Si tú quedas en pie cuando el Padre habla, no es el Padre que está hablando. Nadie queda en pie. Yo caí como muerto al suelo. Y no me envolvió un poder tan fuerte que cuando yo estaba en el suelo, hasta que él no me dijo la información que me dijo, porque eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios trata con una gente? Desde ese día, el Padre, en su manifestación del Padre, me ha hablado 3 veces nada más. Porque no es que Dios anda hablando todos los días. Yo admiro a esa gente que Dios le habla todos los días, porque hay gente que Dios le habla todos los días. Yo no entiendo cómo que Dios le habla todos los días, donde Dios duró 430 años sin hablarle al pueblo. Sin hablarle, 430 años sin hablarle, cuando estaban esclavizados en Egipto. 430 sin hablarle. Sin manifestación. Entonces, para que usted continúe, me gustó eso que usted dijo, que hay gente que dice que Dios le habla todos los días. todos los días. Entonces, es tan lamentable que hoy en día, cuando las personas han dejado más la intimidad con Dios, es donde supuestamente Dios le está hablando. Porque tenemos una generación que lamentablemente no sabe lo que es amanecer de vigilia de rodillas, no sabe lo que es tomar 5 o 7 días de ayuno corrido, no sabe lo que pasa el tiempo en la presencia, y están diciendo que Dios le está diciendo. Mira, yo tengo un video en YouTube, la gloria sea para Dios, una vigilia que prediqué, que ahí hay una muchacha que Dios la liberta a las 3 y pico de la mañana. Y muchas personas Dios libertó ese día. Ahí voy. Antonio, lo que pasa es que los likes están dando mucho dinero. Los views están dando mucho dinero. Las redes sociales están dando muchos cuartos, Sí. mucho dinero, como decimos aquí. Mucho money. Y mientras más tú subas video de espectáculo, mientras más tú subas video de show, porque ahora hablaba de los motivadores. Mientras más tú motives a la gente, que Dios te dice esto, que Dios te va a dar esto, a la gente no, hay muchos motivadores que no son predicadores, que lo que le importa son esos views. Lo que le importa es ese dinero, no le importa la relación con Dios. Esto se está acabando. Lo que los predicadores deben decirle es que Cristo viene pronto y el pueblo que se prepare, porque Dios va a sacar a su pueblo de la tierra. El hombre de Dios, la generación santa ya no cabe en la tierra. La iglesia está pronto por ser levantada. Y hay gente que por construir un futuro terrenal se están olvidando del reino de los cielos. Dios te va a bendecir. Si Dios dijo te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Cuando Dios trata conmigo de esta forma, ¿qué hacía yo? Eran semanalmente 2 en la iglesia metido hasta las 6 de la tarde en oración y ayuno. 2 veces a la semana. Pero culminaba en el mes, mensualmente, era 3 y 4 días de ayuno corrido. Buscando la presencia de Dios, buscando revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere ahora mismo? Hombres que se muevan bajo una unción de gloria, bajo la unción del Espíritu Santo. Dios quiere revelarle informaciones a los predicadores para que desaten lo que está atado en las iglesias, para que desaten los encadenados que están en el mundo. No es lo mismo tú predicar con revelación de Dios que predicar simplemente con Biblia. No es lo mismo que, la hermenéutica, la homilética, los periodos bíblicos, todo eso es importante. Tú saber hebreo, tú saber cultura hebrea, todo eso es importante. Ahora, cuando tú ligas ese conocimiento con revelación de Dios, eso pone a temblar el infierno. Así es. Gloria. Eso pone a temblar el infierno. Porque mira, yo me acuerdo de una ocasión que yo llegué a una iglesia en una ciudad llamada Vercelli, Italia. Y Dios, cuando yo llego a esa iglesia, el Señor me dice, no te van a dar ofrenda. Ni te van a querer entregar el micrófono. Por lo que yo te voy a revelar aquí. Y el culto,
Primera vez que a mí me entregan un micrófono a las 11 de la noche, un culto normal. Y era una vigilia. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué Dios me reveló ahí? Y eso es lo que Satanás le teme. Que desde el ministerio pastoral hasta los músicos y todo el mundo había pecado. Y entonces, ¿a quién Dios puso a traducirme? A la misma pastora. Era una pastora. Y ella estaba en adulterio. Y el Señor me dice aquí hay pecado desde la pastora y todos los líderes, hasta los músicos, están en pecado. Pero ¿por qué yo dije eso? ¿Usted cree que yo dije eso porque quería hacerle un daño a alguien? No, porque esa fue la orden de Dios. Pero Dios no revela cosas así sin una advertencia. Yo estoy seguro que Dios le reveló a esa mujer en varias ocasiones: arrepiéntete. Que después se me fue dicho. Dios trató con ella, Dios le mandó profeta. Y ella no quiso arrepentirse, porque Dios no quiere avergonzar a sus hijos. Lo primero que Dios hace es que le manda mensaje: conviértete, arrepiéntete, devuélvete de tu mal camino. Por eso es que Dios le habla a Ezequiel el deber de la atalaya. Adviértele al pueblo. Pero cuando, y fíjate que Dios amaba a esa mujer, o la ama, si está viva. Eso fue en el 2012. Dios la ama a ella. ¿Tú sabes por qué Dios la ama? Porque Dios, aunque ya utilice ese último recurso de avergonzarte en público, es porque te ama y porque quiere que tú Malo es si tú mueres en tu pecado y te vas al infierno. Por eso, cuando Jesucristo hablaba, los discípulos decían: tú estás hablando muy fuerte, la gente se está yendo. ¿Quiero vosotros iros también? ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Pedro? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de salvación y vida eterna? Entonces, lo que está pasando en pseudos predicadores ahora mismo es que no quieren escuchar la voz de Dios. Y no quieren, y son gente que fueron usados grandemente, pero se ha entrado la cultura de Balaán, que por los lucros quieren obedecer al rey Balá. Y no se puede maldecir a lo que ya está bendito. Óyelo bien. Si Dios bendijo a una persona, por eso la Biblia dice en Apocalipsis 3:7 en adelante, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, dile que yo soy el santo y el verdadero, el que tiene la llave del trono de David, el que cierra y nadie puede abrir, y el que abre y ninguno puede cerrar. Entonces, lo que Dios ha señalado, lo que Dios ha decretado sobre un siervo, sobre un hijo, sobre una hija, nadie puede revocarlo. Nadie, ninguna maldición de donde provenga, nadie puede revocar eso. Ni aflicción. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿qué me apartará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni hambre, ni desnudez. Nada me apartará del amor de Cristo. Entonces, cuando Dios revela esto, ¿sabe qué hizo la mujer? La pastora que me estaba traduciendo, tradujo otra cosa. Ella no tradujo el mensaje que Dios estaba dando, porque le afectaba. Hasta ahí llega la gente. Pero ¿qué Dios hizo? Como ella sabía que yo no sabía hablar italiano, ¿qué Dios hizo? Me metió una lengua italiana. Dios. Hello. Una lengua italiana. Y el Señor me dijo, me reveló: esa muchacha que está ahí atrás se llama Marta. Me reveló el nombre. Y le dice: Marta, tradúceme. Que esta incircuncisa no está traduciendo lo que el Señor está mandando a hablar. Y ahí la Marta sabía español e italiano. Y Marta empezó a hablar. ¿Qué sucedió ahí? Todo el mundo cayó endemoniado. Los músicos se barrían como culebra por debajo de los bancos. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere limpiar las iglesias a través de esos profetas. Dios quiere pasar la escoba, una profilaxis espiritual, Shamaya, dentro de las iglesias. Y tú que me estás viendo, es a ti que Dios te quiere usar. No deje que la cultura de Balaán entre a tu vida. Wow. Escucha la voz de Dios.
No importa que no te vuelvan a invitar a predicar en esa iglesia, pero cumple con Dios más que cumplir con los hombres, que para eso Dios te ha llamado en un ministerio profético. Por eso es que la unción que tú tienes aterra al infierno, quebranta las estructuras y trastorna las estructuras del infierno. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú llegues a una iglesia, a una tarima, Dios te va a revelar el que está endemoniado, el que está encadenado, y esos espíritus van a salir de los cuerpos. ¿Sabe por qué? Porque tú eres el hombre que va a obedecer el llamado de Dios y lo que Dios va a decir. Por eso Jeremías, Dios le dio una orden clara a Jeremías: irá donde yo te diga que vaya y dirá lo que yo te diga que diga. Y dice, óyeme bien, no temas contra ellos, porque yo te he puesto sobre reyes. Yo te he puesto para que tú quebrantes y edifiques, rompas puertas. Óyeme bien, lo primero que Dios le entrega a un profeta es la unción que quebrante el infierno. Y óyeme bien, hay gente que le tiene miedo. No, esto va a estropear mi ministerio, nadie me va a llamar para predicar. No, eso es mentira del diablo. Ahí es que te van a llamar. Porque hay iglesias que están esperando hombres de Dios así. Hay iglesias que están esperando mujeres de Dios así, que tengan revelación de Dios. Hay pastores que tienen dolores de cabeza en las iglesias por la rebeldía. El infierno está causando estrago en muchas iglesias. Y cuando llega un hombre de Dios con esta revelación de Dios y obediente a Dios, que Dios lo usa para limpiar la iglesia. Mire, amado hermano, pastores, no tengan miedo porque Dios haga lo que tenga que hacer en la iglesia. A veces los pastores, yo soy pastor también, tememos, ay, que se me van a ir 20, que se me van a ir 15, que se vayan los que tengan que irse. Ahora, cuando Dios sana, van a venir muchos más de los que se han ido. Pastor, ¿cuál ha sido esa experiencia en el área de liberación? Primera pregunta es, ¿cómo usted empieza a ver a Dios libertando personas a través de usted? Lo primero es, excelente pregunta. Lo primero es la liberación mía, personal. Ay. Hello. No es la liberación de otro, es la mía. ¿Cómo vienes tú del mundo cuando tú vienes del mundo? Atado. Atado. No te creas que mayormente de que tú te conviertes tú estás libre. Hay gente que tiene 20 años, 30 años en el evangelio, 40 años y no están libres. Todavía no están libres. Porque el Señor da una declaración que dice, cuando unos discípulos, unos demonios le causaron estrago, y Él le dice, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. ¿Y a qué se refiere el Señor? Género, muchedumbre. No está hablando de muchedumbre. Está hablando de generaciones, de pactos generacionales. Fíjate que hay familias que todos mueren de cáncer. Eso es un pacto generacional de enfermedad. Y ahí es que Dios quiere que tú trabajes. Hay familias que la mayoría de mujeres son prostitutas. Sí. Eso es un pacto de inmundicia generacional. Hay familias que la mayoría de los hombres son delincuentes, ladrones. Eso es un pacto generacional. Y el Señor, tú eres la puerta. Suponte tú que tú seas el primero que se convierte en tu casa. Tú estás llamado a romper todos esos pactos. Tú eres que tiene que estar delante de Dios en ayuno y oración para que esos pactos se rompan. Porque mi padre murió de cáncer leucémico. Porque mi padre haya muerto de cáncer, no necesariamente yo tengo que morir de cáncer. Ni tiene que morir mi hijo de cáncer. Yo tengo que irme en ayuno y en oración. Señor, rompe ese pacto generacional. Libértame. Entonces, así mismo, tú tienes que ir ante la presencia de Dios. Señor, yo no quiero llevar mortandad a los púlpitos. Yo quiero que tú me libertes. Si yo sé que mi debilidad son las faldas, que la mayoría de predicadores, su debilidad son las faldas. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Ay. Pero su debilidad son las fardas. Si tu debilidad es la falda, si tu debilidad son las mujeres, Satanás te va a trabajar en tu debilidad. Tú tienes que fortalecerte en esa debilidad. Señor, libértame de ese espíritu de laxivia. Libértame de ese espíritu
de adulterio que me persigue. ¿Cuántos predicadores no están sumidos en la pornografía? Mirando pornografía. Y no hacen nada. Y siguen predicando. No, manito, párate de predicar. Y busca esa liberación antes de tú seguir predicando. Porque Dios no te está usando. Tú estás predicando con un nombre que creaste. Que Dios te creó. Solamente te queda el nombre. Ya no hay unción. Tú tienes que ser liberado. Tú tienes que volver a la senda antigua. Tú tienes que romper con ese pacto generacional antes de tú seguir predicando. Entonces, ¿qué fue lo primero que debe hacer una persona, un hombre de Dios? Es que Dios, ponerse a disposición de Dios, de que Dios, para contestarte tu pregunta, que Dios lo liberte a sí mismo. Tu primera alma libertada debe ser tú mismo. Tú mismo. Entonces, cuando tú estés libertado, entonces ahí viene la liberación. Tú vas a ser canal de bendición. Fíjate, tú sabes cómo, la gloria sea para Dios, cómo Dios me ha usado a mí. A veces yo le decía al Señor en mis oraciones, Señor, pero tú no me usas. Creía yo que Dios no me usaba. Yo no veo paralíticos levantándose, creía yo. Yo no veo personas sanándose de enfermedades, creía yo. Lo que pasa es que hay algo que Dios sabe. Dios conoce las intimidades de los hombres más. Mírame, la Biblia dice engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Y el Espíritu Santo es que analiza lo más profundo de Dios. ¿Sabe qué me ha pasado a mí en diferentes actividades que yo he predicado? Que los testimonios vienen después. 2 años después. 5 años después. En una ocasión yo prediqué una campaña aquí en Santo Domingo, un barrio periférico. Y me acuerdo que hubo una revelación de parte de Dios que yo dije, hay una persona aquí que tiene SIDA. Y es una mujer. Y el Señor te dice que pase ahora, que te va a sanar. Si tú pasas ahora, Dios te va a sanar. La mujer pasó. Y el Señor la sanó. Pero yo no me di cuenta. ¿Sabe, hermano Antonio? Yo salí decepcionado de ahí. Pero ¿qué le dijo el Señor a ella? Y fue lo que yo no capté. Hazte la prueba y revélalo. Tú sabes que la mujer fue y se hizo la prueba. Pero yo terminé la campaña ese día y me fui. 5 años pasaron. Y cuando yo tenía las redes sociales de Facebook, la mujer me contactó por Facebook. Tenía 5 años detrás de usted. Y el Señor, en una campaña que usted dio en tal barrio, el Señor me sanó del SIDA. Y usted me dijo que vaya y me hiciera la prueba y yo me la hice. Y duré 1 año completo haciéndome pruebas. Jamás he salido con SIDA. Estoy sana. La gloria de Dios. Dios mío. Hay veces que Dios te está usando y tú no te das cuenta que Dios te está usando. Porque la unción es expansiva. La unción abarca un espacio. Estoy hablando espacio-tiempo. Un espacio que tú no sabes. A veces tú estás predicando aquí. Y la unción se transmite a kilómetros de distancia. Dios está sanando personas a kilómetros de distancia. Y los testimonios que han habido después de eso. El otro día, no hace mucho, me contactó una pastora que me vio. Pastor, yo tenía mucho buscándolo. Una vez yo fui en silla de ruedas a una actividad que usted predicó en un barrio aquí. Y usted dijo, todo el que esté ahora postrado, levántese. Y me dijo, hay una mujer que está postrada. Y usted no sabía que yo estaba ahí. Y las personas empezaron a caer. Y yo, sin darme cuenta, me paré a agarrar a una persona. Y yo no podía pararme de la silla de ruedas. Wow. Porque mi columna, yo tenía una hernia, un sitio estratégico de la columna que no me permitía pararme. Y yo me paré. Y mi esposa tiene una tía que es psicóloga. Y ella estuvo el otro día en mi casa y empezó a darme testimonio de personas que van a su despacho de psicología y dan testimonio. Me dijo ella, Israel, pero tú eres muy famoso allá en el sector. Digo yo, ¿cómo así? Porque hay muchas personas que van a mi despacho y me hablan de ti. Y me dicen que Dios la sanó de tal cosa, que Dios la sanó de cáncer, que Dios la sanó de esto, que Dios la sanó de lo otro.
lo que pasa es que hay algo que los predicadores tienen que entender. Hay un versículo bíblico que no me acuerdo ahora dónde está, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios. En tu nombre yo hablaba lengua. En tu nombre, apartado de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Oh, pero ¿de quién está hablando Dios aquí, Antonio? ¿De quién? Está hablando de cristianos común y corriente. Está hablando de laicos. Está hablando de gente de ministerio, de gente usado por Dios. Que el Señor en aquel día le dijera, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Y personas que eran usados con milagros. Lo que pasa es que la gente cree que el ministerio y los dones del Espíritu es algo personal de ellos. Eso no es algo personal tuyo. Lo que Dios hace a través de ti, lo hace para su gloria, no para gloria tuya. Tú no puedes decirle a Dios, Señor, pero yo echaba fuera demonios. Tú echabas fuera demonios. No, era la unción que había en ti que echaba fuera los demonios. ¿Qué pasó con Balaán? Aunque Balaán quiso maldecir al pueblo, y aunque Balaán le estaba pagando dinero fuerte para maldecir al pueblo, él no pudo maldecir al pueblo. ¿Por qué? ¿Qué le contestó Balaán a Balac? No se puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Escúcheme, predicador, nadie te puede maldecir. Por más que el diablo, tú sabes las veces que el diablo, el otro día, en estos días, ahora, hace como 2 viernes, estaba Sandy predicando, allá en el Carrizo, en la iglesia que Dios me permite pastorear. Y hubo una endemoniada que se levantó. ¿Y ande quién fue ella? No fue ande Sandy que estaba predicando. Fue ande mí. Porque Sandy era un predicador que yo invité, pero yo soy que estoy ahí. ¿Y qué dijo ella? Maldito, te voy a matar. Pero ¿cuántas veces no me ha dicho el diablo eso? Es que el diablo no puede matarme, ni puede maldecirme. Porque Satanás no tiene esa autoridad sobre mí. No se puede maldecir al que está bendecido. Lo primero que Dios hace es cuando Dios te... Santo papá. Cuando Dios te agarra como hijo, lo primero es que Dios te da tu gracia, su gracia. Y cuando la gracia de Dios está sobre ti, la gracia es una puerta, un salvoconducto a lo espiritual, a tu caminar en un nivel de gloria que ningún demonio puede maldecirte. Nadie puede maldecirte. Entonces, el que tenga miedo, predicadores, el que tenga miedo, tú que Dios ha tratado contigo, que Dios ha despachado contigo, óyeme bien, si nada más te queda el nombre, devuélvete. Sí. Estás a tiempo. Y habla lo que Dios te manda, como le dijo al profeta Jeremías, vas donde yo te diga que vaya. Olvídate de los likes, olvídate de los views. Dios quiere que esos profetas vuelvan a la senda antigua y que declaren el mensaje directo del reino, del trono de Dios. Que le causen estrago al reino de la tiniebla. Hay muchas almas que se están perdiendo. Si yo te hago una pregunta, ahora soy yo que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú estás viendo en el mundo ahora mismo? Mucha violencia, mucho feminicidio, homicidio. Los tiempos de Noé. ¿Y la guerra? También. Los tiempos de Noé lo estamos viviendo, la violencia por doquier. ¿Cuánta gente inocente no está muriendo? Muchos. Vamos a esperar los 144,000. Vamos a esperar los 144,000. Los 144,000. Los 144,000 cuando vengan, ya nosotros no estaremos en la tierra. Eso es para la gran tribulación. Pero vamos a esperar a esa gente. Hay un pueblo que tiene que levantarse ahora a predicar. A predicar palabra de reino. Entonces, hay predicadores, Antonio, que tienen que volver a la senda antigua. Sí.
Y esos predicadores que no son predicadores, que son motivadores, que se arrepientan, que se olviden del dinero, que tienen mucho ya. Tienen mucho dinero. Olvídense de eso. Y prediquen el mensaje de Dios. Hay un predicador, me voy a dar el lujo de mencionar un solo predicador. Ese es un predicador de verdad, no es motivador. Y no es por darle fama ni nada, él tiene mucha fama. Sí. Y ese es el pastor Juan Carlos Harrigan. Juan Carlos Harrigan, Dios lo está usando. Y está predicando el mensaje que Dios lo manda a predicar. Pero hay unos motivadores que andan por ahí que lo que están haciendo es dañando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hay muchas experiencias más, pero vuelvo y te repito, he tenido experiencia hasta con el mismo Satanás que me ha agarrado de la cintura y me ha levantado y me ha querido destruir. He tenido experiencia que he visto a Amos Deus. Yo no sé si tú sabes de qué te estoy hablando. Amos Deus es un príncipe del infierno, que es el padre de todo lo que se llama lujuria. Ese es uno de los príncipes que Satanás más ama. Amos Deus es el príncipe que está imperando ahora mismo en estos tiempos. Es el padre de la homosexualidad, del lesbianismo, la fornicación, toda clase de aberración sexual. Amos Deus está detrás de eso. Amos Deus ha querido destruirme. El mismo Mengele. Hay gente que no sabe, porque hay gente que nada más cree que es el diablo. Satanás tiene un ejército, tiene una estructura. Sí. Y entre ellos hay 7 príncipes del infierno, que son, quizá en algún momento hablaremos de esos 7 príncipes del infierno. Pero sí te puedo hablar de Amos Deus. Amos Deus es un principado tan fuerte que es el principado que tiene más incidencia en el mundo entero ahora mismo. Mira, lo que no es revelado, lo que la gente no sabe, de mujeres hasta teniendo sexo hasta con animales, hasta con perros. Por eso es que Dios no está mirando mucho para acá abajo. Ay, es algo terrible. Y eso es lo que está faltando. Hace falta predicadores, hombres de Dios, con revelación de Dios, que despachen con Dios, que digan lo que es, que revelen lo que es, que lleguen a las iglesias y Dios les revele, que limpien las iglesias de parte de Dios, que preparen el pueblo para el rapto de la iglesia, porque esto no es del pastor solo. Para eso están los evangelistas también, que deben buscar de Dios. Dios te bendiga, Antonio. Agradezco mucho la oportunidad de estar en tu programa. Gracias a usted, pastor, por sacar de su tiempo. Ya terminando se nos fue la luz, pero gracias a Dios pudimos pues terminar este contenido, pastor. Si alguien quiere pues comunicarse con usted, ¿cómo puede hacerlo? Fíjate, tenemos ahí el contacto, el 809-918-4849. Por ese contacto pueden comunicarse conmigo para oración. Fíjate que cuando dimos este contacto en el programa pasado, se contactaron mucha gente conmigo. Entre ellos un ministro, un varón chileno, venezolano que reside en Chile. Y este hombre estamos dándole consejería. Gloria a Dios. Consejería espiritual. Y ha servido de mucho. Así, yo sé que él me está viendo ahora. Bendito sea Dios. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos brindó. Él es un hombre de Dios que, digo yo... Hay algo muy importante, Antonio, que quiero decir antes de terminar. Sí. José fue vendido por sus hermanos, pero fue con un propósito. Así es. Y José, en ese tiempo, desde su esclavitud hasta primer ministro de Egipto, Dios lo preparó para el recibimiento de sus hermanos. Porque hay algo que se llama la palabra perdón. Él sanó esas heridas y perdonó a sus hermanos. Ningún hombre de Dios puede estar predicando con rencores. No importa lo que te hagan. Esa es la parte fundamental de que Dios te use y que Dios trate contigo. Por eso te hablé ahorita que la principal alma que hay que libertar es la tuya primero. Sí. Tienes que trabajar en ti primero, antes de trabajar en otro. Wow. Así que usted que está ahí, comparta esto con alguien, envíeselo a alguien. Hay personas que necesitan urgentemente escuchar esta palabra que el pastor nos ha revelado en esta ocasión. Y que Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén. Dios le bendiga.
¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.